Vamos a platicar con Beatriz Leisigi. Ella es socia de SAI Derecho y Economía y ex subsecretaria de Comercio Exterior sobre las nuevas disposiciones del TEMEC que han generado nuevas tensiones entre los países y estas se acercan ya a un punto de inflexión. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Darío? Qué gusto estar contigo y con Rogelio. ¿Cuáles son esas nuevas disposiciones y por qué se llega a la conclusión de que estamos ya muy cerca de un punto de inflexión? Sí, Darío, pues mira, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá contempla obligaciones en materia laboral que cada una de las partes del tratado se obligaron a observar, ¿no? Que son obligaciones de observancia de los derechos más básicos que deben de tener todos los trabajadores y que están reconocidos también en los tratados internacionales que han suscrito los países bajo la Organización Internacional de Trabajo, que son principalmente el derecho de los trabajadores de poder elegir si pertenecen o no a un sindicato y hacerlo de manera libre, y a cuál sindicato quiere pertenecer, el derecho de los trabajadores de poder votar respecto a los términos del contrato colectivo de trabajo que quieren tener, el derecho a estar en un ambiente de no violencia, que sea inclusivo y de no discriminación, el que se les respeten pues los derechos básicos como el tener un salario, el que se les den las gratificaciones, las reparto de utilidades, las vacaciones, se les cuide su salud, el que no haya trabajo de menores, en fin, todos estos derechos que uno se preguntaría por qué es que están contemplados en un tratado de libre comercio y no exclusivamente en un tratado internacional del trabajo. Y la razón de esto, Darío, es muy importante. Es por dos razones principalmente. Cuando una economía se decide abrir a través de estos tratados, los empresarios o los que producen en un país dicen, bueno, está bien esa apertura, pero yo quiero competir en un terreno parejo y quiero competir frente a los que puedan introducir en mi mercado bienes y servicios, el que yo tenga la certeza que esos bienes y servicios involucraron el respeto cabal a los derechos de los trabajadores que los hicieron posible. Porque si no es así, entonces estoy compitiendo en una situación de desventaja frente a esas personas o empresas que producen esos bienes y servicios. Y la ventaja de incluirlos en un tratado es que los tratados de esta naturaleza, los de libre comercio, es que tienen en la jerga internacional, como se le conoce, dientes, es decir, que si no se respetan esos derechos laborales mínimos que deben de existir, entonces tienen los países la posibilidad de demandar al otro para exigir el cumplimiento de esos derechos, y si efectivamente se comprueba que hay una violación de esos derechos, existen los mecanismos para que el país que no está cumpliendo pueda incluso ser sujeto de medidas de represalia o de que se le nieguen los beneficios que obtuvo, ¿no? Específicamente de ese tratado de libre comercio. Entonces, el TEMEC lo que hace es de alguna manera reconocer ya lo que estaba, reforzar lo que ya estaba en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que existía, pero sí se introducen disposiciones buenas, yo diría, en el sentido de asegurar que se implementen efectivamente esos derechos laborales en cada uno de los países. Entonces, Sí. en ese sentido, se puede prever en este nuevo contexto que van a surgir, como ya estamos viendo, mayores casos, o sea, más casos y más notificaciones de que están ocurriendo ciertas violaciones y que se deben de atender. Y creo que esto es positivo en general para los tres países, para nuestro país en donde hacía falta
desde hace tiempo el que hubiera sobre todo mayor atención en la forma como funcionaban los sindicatos. Sí, por y supuesto. esa es una forma, digo, hubo una reforma laboral profunda, en parte también por compromisos que México contrajo en el TEMEC de reformar su propia legislación para atender y reforzar la implementación de estos derechos. Y entonces, en fin, podemos ver que puede hacerse un cambio en nuestro país, como han habido tantos en el pasado, como consecuencia también de los tratados de libre comercio que México ha suscrito. Rápidamente, Beatriz, porque tenemos como unos 3 minutos, tu opinión es fundamental en el contexto de esto que nos estás explicando de lo que aconteció hoy con esta contrarreforma en la industria eléctrica, que va a ser otro gran tema que se va a incluir en esto que nos estás diciendo como parte, pues, de los desacuerdos que surgirán en el contexto de este acuerdo, de este TEMEC. Sí, pues mira, lo que he platicado contigo en otros segmentos, Darío, es que los tratados de libre comercio, además de ser promotores de cambios, como el que ahorita decíamos, son garantes de las condiciones que existen en un país para hacer negocio. Entonces, cuando uno celebra estos tratados de libre comercio, quedan de alguna manera consolidada la apertura y las condiciones para hacer negocios en esa región o entre esos dos países que celebran estos tratados, para que esas reglas del juego no sean modificadas dependiendo de quién llegue o no en el poder en un futuro en los países. Entonces, existen las obligaciones y los mecanismos para que independientemente de lo que un país decida hacer, que puede, pues son países soberanos, decidir cambiar de rumbo respecto a lo que, a las reglas que existen en un sector económico, eso lo puede hacer cualquier país sin duda. Sin embargo, si existen obligaciones internacionales, en el marco del derecho internacional, existe de todas maneras responsabilidad internacional por el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, México, con estas reformas, está violando claramente los tratados de libre comercio. Seguramente muchos casos que se van a interponer ya entre Estado y Estado, entre los países socios con los que tienen los tratados y también los inversionistas que tienen también mecanismos para demandar al Estado por el incumplimiento de las obligaciones en materia de inversión en estos tratados. Pues Beatriz Leisegui, socia de SAI, Derecho y Economía, ojalá podamos ahondar más estos conceptos en los próximos días, la próxima semana. Por lo pronto te aprecio mucho que nos hayas permitido platicar contigo esta tarde. Muchas gracias Darío. Con un gusto como siempre estar contigo. Gracias, buen fin de semana.